¿Quién era el hombre detrás de la destrucción creativa? Joseph Schumpeter presumía tres ambiciones: ser el mejor economista, el mejor jinete y el mejor amante, y decía en broma que en una falló. Detrás de esa broma había una vida intensa, llena de ascensos, fulminantes, quiebras, duelos y su llegada a Harvard. Sigamos su biografía para entender cómo y por qué llegó a la idea que cambió la economía. El capitalismo se mueve por la innovación que crea y destruye al mismo tiempo. Bien, al hablar de sus orígenes, situémonos en 1883 y en el mundo austrohúngaro. Schumpeter, o como lo conocemos en español, Schumpeter, nació el 8 de febrero de 1883 en Třešť, que ahora es parte de la República Checa. Fue huérfano de padre muy pronto. Su padre era un fabricante de telas y su madre volvió a casarse con un noble. Esto lo catapultó a una educación de élite. En 1901 ingresó a la Universidad de Viena. Ahí se doctoró en Derecho, especializado en Economía en 1906 y fue alumno de Eugen von Bonbabeck y también de Friedrich Finviesa. Esa Viena de seminarios duros y debate con muchos marxistas lo formó para pensar la economía como una ciencia social amplia. Para entender el despegue académico de Schumpeter, miremos las primeras cátedras y su libro de juventud. Tras un breve paso como abogado en El Cairo, ganó cátedras en Chernovitz entre 1909 y 1911 y Graz entre 1911 y 1918. A los 28 años publicó su obra temprana Teoría del Desenvolvimiento y el Desarrollo Económico, donde puso la idea de que el sistema no se trata solo de obtener el equilibrio, sino que hay un desenvolvimiento cuando surgen nuevas combinaciones, es decir, innovaciones que van a romper la rutina. Y de este trabajo se conoce gracias a que hubo una traducción al inglés en 1934. Ahora, para ubicar su faceta pública, pensemos en este ministro que duró unos cuantos meses, ¿no? Con el imperio austriaco colapsado, recordemos que salió muy mal de la Primera Guerra Mundial, Schumpeter entró en la política. Entonces se convirtió en ministro de Hacienda de Austria en 1919 y renunció ese mismo año por choques con la coalición de la posguerra, y en este punto su vida obtuvo un aprendizaje clave. El Estado real no es un pizarrón, es más bien una fricción. Son tiempos y también son coaliciones. Si este enfoque biográfico te ayuda a entender las motivaciones de los pensadores que dan vida al Estado como lo conocemos hoy en día, suscríbete ahora y deja en los comentarios de qué autor quisieras que hiciéramos un episodio. Ahora, es muy interesante revisar la biografía de Schumpeter porque también fue una persona que tomó riesgos. Hablemos, por ejemplo, del banquero que entró en quiebra, ¿no? Tras dejar el gobierno, dirigió el Wiedemann Bank de 1921 a 1924. Ahí ganó mucho dinero y lo perdió todo con el colapso bursátil de Viena en 1924. Pero esa situación no solo fue un pie de página en su vida. De hecho, moldeó su intuición sobre un capitalismo que sacude estructuras y biografías. Para entender al hombre, miremos sus amores y pérdidas. La vida privada de Schumpeter tuvo golpes muy severos. Tras un primer matrimonio juvenil en 1925, después se casó con Anna Reisinger y en 1926 murieron su madre, su esposa Ana en el parto y el pequeño recién nacido. Años después, ya en Estados Unidos, se casó con la historiadora económica Elizabeth Body en 1937, quien colaboró en su obra final. Estas pérdidas lo volcaron al trabajo metódico y a una ambición intelectual un tanto más sobria. Para seguir la línea del tiempo, vayamos a lo que Schumpeter hizo en Harvard y a lo que lo define hoy, a las obras que lo definen hoy como este gran autor tanto de la innovación como de la ciencia política. Desde 1925 fue profesor en Bonn, es decir, en Alemania, y desde 1932 fue profesor ya en Harvard, donde se convirtió además en ciudadano estadounidense desde 1939. Ese mismo año, 1939, fue cuando publicó Los ciclos económicos,
Y después en 1942 hizo este gran libro sobre el capitalismo, socialismo y democracia. En estos trabajos fue donde popularizó la idea de la destrucción creativa. El capitalismo progresa por olas de innovación que demuelen lo viejo y abren espacio a lo nuevo. Cabe decir que también fue presidente de la American Economic Association en 1948 y lamentablemente murió el 8 de enero de 1950 en Taconic, Salisbury, en Connecticut. Para aterrizar las ideas de Schumpeter, traduzcámoslas a decisiones que se toman hoy. Primero, capitalismo dinámico. No es equilibrio, es un proceso evolutivo. Innovar es introducir nuevas combinaciones, por ejemplo, un nuevo producto, un nuevo estándar de calidad, un nuevo método de producción, un nuevo mercado, una nueva fuente de insumos, una nueva organización industrial, entre otras innovaciones. Segundo, el empresario como función. No necesita inventar, sino implementar a escala, asumiendo incertidumbre por el gozo creador y el logro. Tercero, la competencia por el mercado. La innovación otorga poder temporal, es decir, rentas, que justifica el riesgo. Luego llega otra ola y te reemplaza. Cuarto, la democracia minimalista. Esto con respecto a su libro sobre ciencia política. En Capitalismo, Socialismo y Democracia, Schumpeter define a esta democracia como un método competitivo para elegir gobernantes, realista, procedimental, polémico, pero influyente hasta el día de hoy. Ahora te voy a dar las 3 conclusiones sobre las aportaciones de Schumpeter. Primera conclusión, la innovación es el motor. Sin nuevas combinaciones hay estancamiento. Con ellas hay crecimiento y disrupción. Segunda conclusión, el monopolio temporal es incentivo, no destino. Premia al que arriesga. La siguiente ola lo desbanca. Tercera conclusión, biografía y teoría dialogan. Sus quiebras, duelos y lo que hizo en la Universidad de Harvard afinaron un lente para ver al capitalismo como ola tras ola de creación y destrucción. Bueno, ahora que estaba haciendo las imágenes con inteligencia artificial de Schumpeter, me di cuenta que se parece a Nosferatu un poco, ¿verdad que sí? Y bueno, si este episodio te hizo entender a la persona para comprender la teoría, suscríbete, comparte y cuéntame en qué sector estás viendo que hay una destrucción creativa el día de hoy. Soy Gus Pérez, esta es La Máquina del Estado.